Laura Gutman es una destacada escritora argentina que se ha dedicado durante años a temáticas que están relacionadas con la maternidad y la paternidad consciente. Ella está de visita en nuestro país y va a presentar su séptimo libro titulado El poder del discurso materno. Queremos conocer de qué se trata esta obra. Nos acompaña precisamente ahora en CNN Contigo Laura Gutman. Laura, muchas gracias por haber venido hasta nuestros estudios. Gracias a ti. ¿Cómo te va? Laura, quiero entender muy bien de qué se trata el poder del discurso materno, que es base de una larga trayectoria que tú has realizado, ¿no es cierto?, sobre todo en materia terapéutica. ¿De qué se trata esto del poder del discurso materno? Voy a tratar de decirlo en poquitas palabras. En verdad, durante muchísimos años he atendido a madres y padres con dificultades, como tenemos todos, frente a la realidad y a la demanda de los niños pequeños. Y a lo largo de los años me fui dando cuenta que el gran problema estaba en las realidades de nuestras propias infancias, de quienes somos adultos hoy, y básicamente en el no registro que tenemos nosotros de nuestros niveles de soledad, desamparo, abandono, abuso, secretos, mentiras. ¿Por qué? Porque una cosa fue lo que a nosotros nos pasó, que no recordamos, y otra cosa fue lo que fue nombrado. Los niños no nacemos con lenguaje verbal, y alguien nombra aquello que nos pasa. Generalmente es mamá, algunas veces es la abuela o papá, depende cada caso, hay que ver cada caso. Pero, por ejemplo, si yo todo lo que quería era estar en brazos de mi mamá, porque era niñito, porque necesitaba, porque mamá no estaba, y yo lloraba, mamá posiblemente decía, tú eres un llorón, en lugar de decir, lo que estás necesitando son más brazos y más cariño porque te sientes solo. Entonces luego, esto es muy sintético, lo que la conciencia registra o lo que la conciencia organiza es, yo recuerdo que yo lloraba mucho. Así es como nosotros vamos organizando una distancia, un abismo entre aquello que nos sucedió y aquello que nosotros podemos nombrar de nosotros mismos. Luego nombraremos también una cantidad de ideas, opiniones, sobre todo sobre quiénes somos nosotros, sobre quién es el otro, sobre cómo miramos la realidad. A eso yo lo llamo el discurso, primero materno, y luego se convierte en lo que llamo el discurso del yo engañado. Entonces, lo que de alguna manera tú propones, Laura, es una reprogramación de lo que somos, de la imagen que nos hemos creado de nosotros mismos. Incluso tú hablas de la constitución del personaje, o quizás la reconstitución de este personaje que hemos hecho de nosotros. Sí, este es un libro, es mi primer libro teórico en el que yo explico una metodología de indagación personal que vine desarrollando hace muchos años y que obviamente la fui poniendo en práctica con todo mi equipo de profesionales, pero luego, bueno, pude teorizar sobre esto. Esta metodología, que yo la llamo construcción de la biografía humana, intenta tratar de armar el escenario real de cada uno de nosotros y mirarlo objetivamente sin tomar tan en cuenta lo que la persona recuerda, ¿no? Por ejemplo, esto, te digo un ejemplo muy básico, que es difícil recordar la soledad o el miedo o el desamparo, porque uno lo que recuerda es lo que ha sido dicho, yo era muy travieso o era terrible. De la manera en que hemos sido nombrados es lo que yo llamo el personaje. Por ejemplo, si alguien dice, vos no tenías personalidad, bueno, puede ser de que yo crea de que yo no soy suficientemente vista ni valiosa, y entonces pienso que tengo que hacer muchas cosas valiosas porque no tengo un valor por ser yo misma. Y en ese sentido, Laura, tanto influye el discurso materno, es decir, tan fuerte es nuestro vínculo con la madre que nos lleva incluso a desarrollar de nosotros mismos algo que probablemente no somos lo que somos de verdad. Eso con total certeza es así. Por eso a mí me parece que lo interesante para los adultos es que podamos desarmar ese personaje que nos hemos puesto. Es como si nosotros dijéramos, bueno, a ver, me calzo el traje de Caperucita Roja, y el otro el del lobo, y el otro el cazador, y nadie es sí mismo, sino que el cazador, qué sé yo, el lobo siempre tiene que ser muy feroz. Después va a decir, ¿por qué nadie me quiere? El cazador va a tener que ser valiente, y va a decir, ¿a mí quién me cuida? Caperucita Roja va a decir, pero yo soy la más rebelde de todos, ¿por qué todos se enojan con mi mamá, se enoja conmigo? Ahora, dicho de una manera muy sencilla, en verdad a mí me parece que cuando tenemos algún tipo de dificultad, nuestros personajes, que son los que salimos al mundo, así nosotros constituimos nuestros nuevos escenarios. Así nos casamos, nos vinculamos con el otro, siempre desde el personaje. O sea, a Caperucita Roja no le gusta el lobo y se queja, pero se casó con el lobo. ¿Por qué? Porque si no le gusta el lobo tendría que dejar de ser primero Caperucita Roja. Es decir, lo que yo propongo, y lo estoy diciendo, y esto está muy descrito en el libro, El poder del discurso materno, es que nosotros podamos primero entender por qué mamá me calzó, o papá, quien sea, ese personaje. Luego, cómo a mí me sirvió como refugio para poder
digamos, atravesar mi infancia y mi adolescencia con una realidad emocional que seguramente ha sido mucho más dura de lo que podemos recordar. Justamente porque esa dureza o esa soledad o ese desamparo o esa violencia, lo que haya sido, ¿no?, o esa mentira, no ha sido nombrada, entonces no la recordamos como tal. Ese personaje que nos ha dado amparo y sí nos sirvió cuando fuimos pequeños, es el mismo personaje que ahora organiza nuevos escenarios que a nosotros no nos gustan más y que nos hacen sufrir. En vez de preguntar cuál es la solución, la idea es que cada persona pueda primero entrar adentro de su personaje, sacárselo o como mínimo darse cuenta para qué le sirve y cuáles son las desventajas. Laura, ¿cuándo una persona logra, si tú quieres, tomar conciencia de esto? Y te lo pregunto porque, claro, uno podría pensar que es a partir de una crisis personal. La crisis de dejar de ser niño y pasar a ser adolescente, la crisis de pasar de la adultez a la adultez mayor, etcétera. Es decir, ¿qué episodios en la vida, dirías tú, que nos ponen en una evidencia de que parece que no somos lo que creemos que somos? Yo pienso que lo que la vida nos trae son las crisis. Pero una crisis siempre es una oportunidad para decir, a ver, si esto que me está pasando me hace sufrir o no me gusta, ¿qué puedo hacer para comprenderme más? Ahora, es una decisión personal. Si frente a una crisis yo echo la culpa a quien sea, a quien yo creo que me hace sufrir, mi padre, mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi empleador o quien fuera, o si yo decido hacer algún tipo de búsqueda personal, yo propongo un tipo de búsqueda, hay muchos caminos posibles. ¿Cuál es tu propuesta en ese sentido? No, mi propuesta justamente, hay toda una metodología que está muy descrita en este libro, en mis libros anteriores también, pero este está como más eficazmente descrita, que es una metodología terapéutica, como hay otras, y que yo entiendo que es que va mostrando qué tipo de preguntas hacernos y cómo, bueno, cómo es el abordaje de la propia sombra o el propio inconsciente, que obviamente uno no lo puede hacer con sí mismo, porque uno es ciego a la propia sombra, siempre tiene que ser con un otro. Sí, de hecho, uno de los libros que tú has tenido y que han sido muy vendidos es La maternidad y el encuentro con la propia sombra. Sí. Nos asusta encontrarnos con nuestra sombra, que tiene que ver con nuestros miedos, nuestros fantasmas, nuestro miedo al fracaso, a la pérdida, al descontrol, me imagino, ¿no? Sí, esa es una fantasía, porque nosotros convivimos con la sombra. Es más, nos vamos a dormir y todas las noches soñamos. Y los sueños, ya como lo supo Freud, son imágenes de nuestro inconsciente. Te voy a decir más, nos casamos con nuestra sombra. En verdad, siempre la sombra es lo que nos completa. Entonces, aquello que nosotros creemos, que nuestra sombra es todo lo que nos recordamos, es verdad que quizá lo hemos olvidado porque durante la infancia fue doloroso, pero cuando somos adultos, de cualquier manera, eso vibra todo el tiempo en nuestro interior. En verdad, entrar en contacto con la propia sombra trae mucho más alivio que disgusto. Sí, Laura, perdona que te interrumpa, solo una pregunta, digamos. Parece fácil, pero es tremendamente difícil. Hay personas que se pasan la vida entera en terapia o se pasan la vida entera en psicoanálisis para poder encontrarse realmente en la esencia de lo que ellos son. ¿Es tan así? ¿Es tan duro? ¿Es tan difícil? ¿Es un camino doloroso, podríamos decir? Bueno, mira, te voy a contestar desde mi ser argentino, que como te imaginarás, en Argentina todos estamos muy psicoanalizados. Exacto. A mí me mandaron desde los 13 años al psicoanalista, así que imagínate que he pasado por todos los... Personalmente yo tengo muy poca paciencia y por eso con el tiempo he desarrollado una metodología que yo entiendo que es mucho más eficaz. Correcto. ¿Por qué? Porque a los profesionales que yo entreno, y vine a Chile, de hecho, mañana voy a dar una conferencia introductoria a este sistema, yo entreno justamente para ir rápidamente y velozmente al fondo. ¿Por qué? Porque lo que cada individuo dice es lo que menos nos interesa, porque todos nosotros hablamos desde el personaje. Es como si yo la tuviera a Caperucita Roja y la escuchara todo el monólogo que ella dijera. Y yo tengo que decir, a mí no me importa Caperucita Roja, a mí me importa la niña real que hay atrás de ese traje. Y tu misión, digamos, a través de esta metodología, supongo, y para terminar, Laura, lamentablemente se nos acaba el tiempo, es precisamente enseñar esta metodología. Y desnudar para volver a vestirse con la ropa que realmente me corresponde ponerme. Que corresponde al ser esencial de cada uno, así es. Y que entonces lo que elijamos en nuestra vida personal, afectiva, económica, social, laboral, lo que fuera, va a ser desde una elección libre, consensuada, consciente. Porque a diferencia de eso, si nosotros elegimos desde el personaje, solemos elegir ciegamente o inconscientemente. Muy bien. Laura, muchísimas gracias por estar acá con nosotros. Bueno, deseamos que efectivamente te vaya muy bien en este es un seminario que tú vas a entregar, ¿no es cierto? Vas a realizar mañana, que el que le interese puede entrar en lauragoodmanchile.com. Ahí está toda la información. lauragoodmanchile.com. Muchísimas gracias, Laura, que te vaya muy bien. Gracias.